Muchachos, vamos a iniciar esta sesión con problemas de dinámica. Los primeros problemas de dinámica son algunos de esos problemas, los dejamos de tarea, vamos a resolverlos. Vamos a iniciar con problemas muy sencillos. En este caso son problemas involucrados con la segunda ley de Newton. Habíamos dicho que la segunda ley de Newton es la ley de ley de las proporciones, que dice que la fuerza, que la aceleración provocada a un cuerpo es directamente proporcional a la fuerza aplicada al cuerpo, pero inversamente proporcional a la masa del mismo cuerpo. Ya lo habíamos comentado en la sesión pasada. Esta sería su ecuación, y con este modelo matemático vamos a resolver los problemas. Repito, vamos a resolver problemas muy sencillos para irnos introduciendo a este tipo de temas. ¿Sí? El primer problema es un bloque que se desliza sobre una superficie horizontal y al cual le es aplicada una fuerza de 70 newtons. Aquí dice que tiene 28 kilogramos. Cuando estamos hablando de kilogramos, entonces tenemos que saber que nos están dando un dato de masa, porque la masa se nos da en kilogramos en el sistema internacional MKS. Entonces, al tener aquí 28 kilogramos como dato, quiere decir que es la masa del cuerpo, y nos pide la aceleración que tiene el cuerpo al ser aplicado. Algo importante que hay que comentar es que todos estos problemas no vamos a considerar la fricción, vamos a considerarla muy baja, despreciable. Entonces, por el momento, puesto que todavía no vemos el tema de fricción, vamos a considerar que la fricción entre el plano y el bloque no existe, es igual a cero, ¿sale? Entonces, aquí nos están preguntando la aceleración, este primer problema. Aquí tenemos la ecuación: aceleración es igual a fuerza entre masa. Si sustituimos, la fuerza son 70 newtons entre la masa, que son 28 kilogramos. Y vamos a hacer la operación 70 entre 28 y nos van a quedar 2.5, ¿qué unidades? Metros sobre segundo al cuadrado. Ese sería el primer resultado. Ese sería el primer resultado del problema. Recuerden siempre, algunos de ustedes contestaron muy bien los problemas, solamente que a algunos les faltó poner las unidades. Hay que tener presente que cada resultado debe traer unidades. En este caso, la aceleración es de 2.5 metros sobre segundo al cuadrado. Vamos al segundo problema. Es un bloque al cual se le aplican 28 newtons de fuerza en esta dirección y es acelerado a 4 metros sobre segundo al cuadrado. Y lo que nos está preguntando en este caso es la masa del mismo cuerpo. Entonces vamos estamos utilizando la ecuación de segunda ley de Newton. Bueno, creo que queda un poco más derecha. Y entonces, de la original, vamos a ver esto. Aceleración, fuerza entre masa, es la ecuación original. Y en este caso nos piden la masa. Vamos a hacer el proceso de despeje. Es una ecuación muy sencilla, el despeje también lo es, pero para recordarlo, para poder quitar, nos están pidiendo la masa para poder quitar esta fuerza, es decir, pasarla al otro miembro de la ecuación. Entonces tenemos que pasar esta masa que está dividiendo, la vamos a pasar del otro lado multiplicando. Es decir, que entonces la fuerza va a ser igual a masa por aceleración. Aún no queda despejada, lo único que he hecho es deshacer la fracción. Esta es una fracción, fuerza entre masa es una fracción, deshacerla en primer término. La masa está dividiendo, pasa multiplicando a la aceleración. Y ahora sí, en este formato ya podemos despejar a la masa. La masa va a ser igual, esta aceleración que está
multiplicando a la masa, va a pasar dividiendo. ¿A quién? A la fuerza. Y entonces ya nos va a quedar la ecuación de esta manera. Masa va a ser igual a fuerza sobre aceleración. Y resta nada más sustituir. La fuerza es igual a 28 newtons. Vamos a usar otro marcador. Entre la aceleración que nos está diciendo aquí que es igual a 4. Por lo tanto, la masa 28 entre 4 pues va a ser igual a 7. ¿Qué unidades? Kilogramos. ¿Sí? Está muy sencilla. Aquí nada más lo único que hizo falta es hacer un despeje. El despeje lo hicimos por pasos. Ya lo tenemos aquí. Sustituyendo nos quedan 7 kilogramos. Es decir que la masa de este bloque es de 7 kilogramos. ¿Sí? Ok, vamos al siguiente problema. También es una fuerza, pero en este caso, a diferencia de las anteriores, la fuerza aplicada tiene una dirección de 30 grados respecto a la horizontal. Estas fuerzas que se aplicaron acá, las dos eran fuerzas horizontales. En este caso la diferencia es que estamos teniendo una fuerza oblicua, es decir, con un ángulo de inclinación. Ahora, la pregunta es esta: ¿qué fuerza está realizando el desplazamiento? Es decir, ¿qué fuerza es la que está provocando la aceleración al bloque? Sabemos que una fuerza que tiene un grado de inclinación tiene dos componentes, es decir, la fuerza, en este caso la fuerza Fx, y la componente en Y de la misma fuerza. Pero la que realmente está realizando el desplazamiento horizontal es la fuerza X. Quiere decir esto que la fuerza X es igual a masa por aceleración, tomando en cuenta la ecuación de segunda ley de Newton. La ecuación de segunda ley de Newton. Luego entonces, lo que nos está pidiendo en este caso, el problema es la aceleración. Sabemos que para encontrar la componente en X de una fuerza la tenemos que multiplicar F coseno del ángulo va a ser igual a masa por aceleración. Recuerdan las componentes rectangulares de los vectores. Luego entonces, al despejar de aquí la aceleración, que es la que nos está pidiendo el problema, nos quedaría que esta masa que está multiplicando a la aceleración la vamos a pasar dividiendo a ¿quién? A F coseno del ángulo. Sustituyendo vamos a tener la fuerza aplicada 65 newtons por el coseno del ángulo. ¿Cuál es el ángulo? En este caso son 30 grados. Y la masa, aquí lo dice, es igual a 40 kilogramos. Y hacemos la operación. Son 65 coseno de 30 entre la masa, 40. Y nos queda que la aceleración es igual a 1.4 metros sobre segundo al cuadrado. Así es. Entonces, la diferencia entre este problema y el anterior es que la fuerza aplicada es oblicua, tiene un ángulo de inclinación, y para eso tenemos que sacar la componente rectangular de la fuerza, es decir, Fx. ¿Por qué Fx? Porque Fx es la fuerza horizontal que está provocando la aceleración horizontal del cuerpo. ¿Sale? Y este sería el resultado. Espero que lo estén comprendiendo y estén anotando en su cuaderno, corrigiendo. Vamos al siguiente problema. Igual se está aplicando una fuerza oblicua. En este caso el ángulo es de 20 grados. Aquí lo que nos pide la fuerza, a diferencia del anterior que nos pedía la aceleración, ahora nos está pidiendo la fuerza que se está aplicando a 20 grados a una masa de 15 kilogramos que se acelera a 2 metros sobre segundo al cuadrado. Vamos otra vez a poner la ecuación. Fuerza es igual a masa por aceleración. Es la ecuación de ley de Newton, pero observamos que no es que la fuerza está aplicada con un ángulo, entonces la fuerza en X, porque es horizontal, es igual a masa por aceleración. F coseno de ángulo es igual a masa por aceleración.
Y aquí hay que despejarlo. De esta ecuación vamos a despejar a la fuerza. Entonces la fuerza que va a ser igual a la masa por la aceleración dividida entre el coseno del ángulo. Este coseno está multiplicando, va a pasar del otro lado de la ecuación, dividiendo. Y ya nada más sustituyendo, nos queda que masa por aceleración, masa son 15, que multiplica a la aceleración 2, y dividida entre el coseno del ángulo teta. ¿Cuál es en este caso? 20 grados. Vamos a hacer la operación. Tenemos 30 entre el coseno de 20. 31.92 newtons. Las unidades para la fuerza son newtons. Este será el resultado. Observamos el proceso de la ecuación de segunda ley de Newton. Al observar que tiene un ángulo de inclinación y que el desplazamiento horizontal, entonces es la componente en X de la fuerza la que provoca el desplazamiento. Que sabemos que para calcular la componente en X de la fuerza se utiliza la función coseno del ángulo. Se despeja la fuerza, que es la que nos está pidiendo. Este coseno que está multiplicando lo paso del otro lado de la ecuación, dividiendo, sustituyo y obtengo el resultado que me pide el problema. Espero que no haya dudas. De todos modos, si surge alguna duda, me la hacen llegar por las vías que ya hemos definido, ¿sí? Vamos a continuar con el problema número 5. Los anteriores pues relativamente son muy sencillos, son para irnos introduciendo al desarrollo de problemas que se van a ir subiendo de grado de dificultad. Anoten este resultado porque lo voy a borrar para poder resolver el problema número 5. Anótelo, repito, anótelo. Bien. Tenemos el problema número 5. A diferencia de los anteriores, ahora estamos aplicando dos fuerzas en lugar de uno. En los anteriores se aplicó solamente una fuerza. En este vamos a aplicar dos fuerzas. Necesito que pongan mucha atención en porque en el método de resolución, porque este método es el que vamos a estar empleando todo el primer departamental, porque vamos a ir agregando más fuerzas. Vamos a agregar conceptos como fuerza de fricción, que el desarrollo, para resolver problemas de ello, necesitamos seguir el desarrollo básico que voy a seguir para esto. Aunque parezca muy sencillo, algunos de ustedes lo resolvieron en casa, lo resolvieron muy bien. Ahora yo voy a sugerir este método de resolución para que a partir de ustedes resuelvan los demás problemas que van a continuarse viendo en el primer corte. Fíjense, lo primero que hay que recordar es la ecuación de segunda ley de Newton. Fuerza es igual a masa por aceleración. Pero observamos que en este problema tenemos dos fuerzas, es decir, hay una sumatoria de fuerzas que debe ser igual a masa por aceleración. Ahora, recuerden, este es el símbolo, es una letra griega sigma que significa sumatoria. Sustituyendo esta sumatoria de fuerzas, ¿qué fuerzas hay aquí? Pues es la fuerza 1 y la fuerza 2. Entonces vamos a anotar, sustituyendo esta sumatoria de fuerzas, fuerza 1, que es positiva. La fuerza 2 está en sentido opuesto, es una fuerza negativa. Por esa razón le vamos a poner menos F2. Esto es igual a masa por aceleración. Primer renglón, recordamos la segunda ley de Newton y vemos que son dos fuerzas, es una sumatoria de fuerzas que es igual a masa por aceleración. Tercer renglón, sustituyo esta sumatoria de fuerzas por las fuerzas que están tomando parte aquí. Recuerden la convención, fuerzas que van hacia arriba o a la derecha son positivas, fuerzas a la izquierda o hacia abajo se consideran negativas. Esta fuerza va a la izquierda, por lo tanto tiene un signo negativo. Y es muy importante esta ecuación porque esta ecuación es a la que queremos llegar y la cual nos permite calcular lo que queramos. En este caso,
nos estaba pidiendo la aceleración. Vamos a revisar qué es lo que pedía este problema. Es el problema número 5. En este caso nos están pidiendo la aceleración, ¿sí? ¿Qué es lo que tenemos que hacer entonces? Pues de esta ecuación, pues despejar la aceleración. Vamos a hacerlo. Nos quedaría de esta forma. La masa está multiplicando la aceleración. Para pasarlo del otro lado, pues tengo que dividir a quién, pues a F1 menos F2, ¿sí? Y ya lo que queda es sustituir. Aceleración va a ser igual a fuerza 1, 35, menos F2, 20, que está dividido por la masa, que son 10 kilogramos. Y solo queda hacer el cálculo. Es 1.5 la aceleración. Recordar anotar las unidades, metros sobre segundo al cuadrado, ¿sí? Este procedimiento es muy sencillo, pero sí necesito que lo sigan para llegar a la ecuación. Vamos a llamarle ecuación principal, porque aquí, en otro caso, si nos pidiera el problema calcular F1 o M o la masa, pues de esta ecuación principal lo único que haríamos es despejar la literal que nos esté pidiendo el problema, ¿sí? Vamos al siguiente problema. Espero que haya quedado claro. Vamos a seguir haciendo problemas de este tipo. Aquí hay otro problema, es parecido al anterior. Es un bloque al cual se le está aplicando una fuerza F1 en dirección derecha. Se aplica una fuerza 2 en sentido opuesto. Se le provoca una aceleración de 2 metros sobre segundo. Y la masa es de 2.5. En este caso lo que hay que calcular es la fuerza 2. Vamos a hacer todo el procedimiento como el problema anterior, que dice que la fuerza es igual a la masa por aceleración, pero en este caso es una sumatoria de fuerzas porque es más de una fuerza. Ahora, ¿qué fuerzas son estas? La fuerza positiva, F1, porque va a la derecha, menos F2, porque va a la izquierda. Esta suma de fuerzas es igual a masa por aceleración. Y otra vez llegamos a una ecuación de este tipo. Y lo que resta es despejar la literal que nos está pidiendo el problema. En este caso nos están pidiendo F2. Esta F2, ¿qué hay que hacer? Despejarla. ¿Qué le estorba a F2 para que quede sola de un solo lado de la ecuación? Pues F1. Entonces vamos a pasar F1 del otro lado de la ecuación. Y como está sumando, lo vamos a pasar restando. ¿Cómo nos va a quedar? Menos F2 es igual a masa por aceleración menos F1. Esta F1 era positiva, al pasarla del otro lado queda negativa. Y aquí podemos observar que esta F2 que nos está pidiendo el problema queda negativa. Hay que... siempre el resultado de una ecuación debe quedar positivo. ¿Qué hacemos para que quede positiva? Pues multiplicar a cada uno de los términos de la ecuación por menos 1 para hacerlos positivos. En este caso nos quedaría F2 va a ser igual a F1 menos MA. Si están de acuerdo, esta era negativa, se hace positiva, esta era positiva y se hace negativa. Y ya tenemos despejada F2 positiva. Nada más queda entonces sustituir. F2 es igual a F1, 15, menos el producto de la masa, 2.5 por la aceleración 2. Y entonces vamos a tener que F2 es igual, vamos a hacer la operación, son 2.5 por 2, pues son 5, 15 en menos 5, entonces vamos a saber que la fuerza F2 es igual a 10 newtons, ¿sí?
Y este es el método. Este mismo método lo vamos a estar utilizando para problemas de mayor complejidad. Por eso es muy necesario que ustedes aprendan estos métodos. ¿Sí? Vamos introduciendo cada vez más variables, más conceptos, y el grado de dificultad va a continuar subiendo, pero si ustedes aplican este método, que es muy sencillo, no tendrán ningún problema. Vamos a los siguientes problemas.